este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2009, opción A, pregunta 2, que dice: dos cargas puntuales de menos 3 microcoulombios y más 3 microcoulombios se encuentran situadas en el plano XY en los puntos menos 1, 0 y 1, 0 respectivamente, en unidades del sistema internacional. Determine el vector campo eléctrico apartado A en el punto de coordenadas 10, 0 y en el apartado B en el punto de coordenadas 0, 10. Empezamos por el apartado A, en el que tenemos una situación como esta, con las cargas situadas en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. De esta manera, R1, que es la distancia desde la carga 1 hasta el punto, será igual a 11 metros. Y R2, que es la distancia desde Q2 hasta el punto, serían 9 metros. Las cargas tienen valores de menos 3 microcoulombios y más 3 microcoulombios. Y estos son los datos que me da el problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cargas positivas, como en este caso Q2, crean intensidades de campo eléctrico repulsivas, es decir, hacia afuera de ellas. Por lo tanto, la carga 2 va a crear un campo en el punto 10, 0 en esta dirección y sentido. Sin embargo, la carga 1, al ser negativa, va a crear una intensidad de campo atractiva, es decir, hacia Q1, teniendo esta dirección y sentido. Por lo tanto, vamos a calcular los módulos del campo 1 y el campo 2. El campo 1 va a ser igual a la constante K por el valor absoluto de la carga, en este caso la carga 1, dividido entre la distancia, en este caso R1. Sustituimos los valores, se me ha olvidado en R cuadrado, y obtengo un campo de 223,14 newtons por coulombio. En este caso podéis observar que el menos de la carga no lo he puesto porque estoy calculando el módulo, y el módulo no hace falta poner el menos, ya que el menos me indica el sentido. El sentido lo pongo en el dibujo que he hecho en el esquema, por lo tanto no hace falta ponerlo en la fórmula. Calculo el campo 2 de la misma manera. Como estoy calculando el módulo, pongo el valor absoluto de la carga y sustituyo, obteniendo un valor de 333,33 newtons por coulombio. Una vez que tengo ya los módulos de cada uno de los campos, sé que la dirección es el eje X y el sentido, uno va en sentido positivo y el otro en sentido negativo. Por lo tanto, aplicando el principio de superposición, sé que el campo total, que es un vector, va a ser igual al campo 1 más el campo 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es darle carácter vectorial al campo 1 y al campo 2. En el esquema que he dibujado, sé que el campo 1 va en sentido negativo del eje X y el campo 2 en sentido positivo. Por lo tanto, puedo poner que el campo total, recordamos que es en el punto 10, 0, va a ser igual al campo 1 en módulo, y para darle el carácter vectorial lo multiplico por el vector unitario, en este caso, como estoy en el eje X, multiplico por el vector unitario y le pongo un menos porque va en sentido negativo. Y le sumo el campo 2, que será el módulo, y de nuevo la dirección es el eje Y y además va en sentido positivo, por lo tanto lo multiplico por el vector unitario Y positivo. De esta manera obtengo un campo total de 110,19 y newtons por coulombio. Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B me piden que lo calcule en el punto de coordenadas 0, 10. Por lo tanto vamos a tener esta situación. Teniendo esta situación, de nuevo, tengo que el campo 1 va a ser atractivo, dado que la carga es negativa, es decir, va a tener esta dirección y sentido. Y el campo 2 va a ser repulsivo, es decir, va a tener esta dirección y sentido. Por lo tanto, el campo total en este punto va a ser la suma de los dos, que tendrá esta dirección y sentido. En este ejercicio tenemos cierta simetría porque podemos ver que formamos un triángulo entre el punto P y las cargas. Y si dibujamos este triángulo con sus coordenadas, podemos sacar que es un triángulo isósceles donde la distancia desde A hasta P elevado al cuadrado va a ser igual a la distancia desde B hasta P elevado al cuadrado, que va a ser la hipotenusa de un triángulo donde un cateto vale 1 y otro cateto vale 10, es decir, que la distancia de AP al cuadrado es 101 metros al cuadrado. Hacemos la raíz cuadrada. Tenemos las distancias desde las cargas hasta el punto. También podemos hacerlo con el ángulo alfa que hemos señalado en el dibujo y tendremos que el coseno del ángulo será igual a la distancia. Podemos hacerlo con el triángulo 0AP o en el triángulo 0BP. Vamos a hacerlo con el 0AP. Entonces será la distancia de 0 hasta A dividido entre la distancia de A hasta P. Es decir, la distancia de 0 a A es 1 y la distancia de A a P es la raíz de 101. De esta manera sabemos que el coseno de alfa es 0,0995. Una vez que tenemos esto, puedo calcular el campo 1 y el campo 2 en módulo
Y dado que las distancias desde la primera carga hasta el punto y desde la segunda carga hasta el punto son iguales, los módulos van a ser iguales. Será igual a la carga multiplicado por la carga, en valor absoluto, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Como la carga en valor absoluto es igual y la distancia es igual, pues los dos módulos son iguales. Si sustituimos, tenemos calculado ya el módulo del campo 1 y el campo 2. Utilizamos el principio de superposición y sabemos que el campo total, como vector, va a ser igual a la suma de los campos. Si nos fijamos en el triángulo formado por la carga 1, el origen de coordenadas y el punto P, el ángulo que nos falta por calcular sería beta, que es el complementario de alfa. Por lo tanto, podemos decir que el campo 1x va a ser igual al campo 1, a su módulo, multiplicado por el coseno de alfa, que sería este ángulo de aquí también. Y el campo 1y será igual a el campo 1 multiplicado por el seno de alfa. Pero, dado que va hacia abajo, tendrá signo negativo cuando lo pongamos vectorialmente. Si hacemos lo mismo con el campo 2, a la hora de sumarlos, el campo en x1 va a ser negativo, dado que va en sentido negativo de las x, y el campo 1 en y también va a ser negativo, dado que va hacia abajo. Esto sería el campo 1, y le sumamos el campo 2. El campo 2 en x también es negativo, porque va en el sentido negativo de las x, pero en el eje y es positivo porque va hacia arriba, el campo 2. Teniendo esto en cuenta y que E1 es igual a E2, sabemos que la parte del eje y, dado que las dos son iguales, el alfa va a ser igual y E1 y E2 son iguales, los podemos tachar. De esta manera tendré que el campo total va a ser menos 2 veces el campo 1 o el campo 2 porque son iguales por el coseno de alfa y. Si sustituyo, recordamos que E1 significa el módulo y el coseno de alfa lo hemos calculado antes, 0,0995. Y de esta manera obtengo un campo total de menos 53,2 y newtons por coulombio. Y ya tendría resuelto el ejercicio.